Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la asistencia. Bienvenidos. Esta es una de las actividades que tenemos programadas en la Semana de Internacionalización que tenemos como país invitado México. Esta conferencia, digamos que está enmarcada dentro de la línea de emprendimiento que tenemos dentro de Universitaria Virtual Internacional. Eh, por esa razón, traemos este invitado especial, el profesor Fabio Alberto Cortés Gómez. Les voy a hablar un poco acerca del perfil del profesor. Él es administrador de empresas y candidato a MBA en Broward International University. Cuenta con una experiencia en el sector académico como director de emprendimiento, en lo que también labora en la actualidad, teniendo la oportunidad de consolidar 25 empresas que facturan en sus respectivos mercados, y en este rol creó un modelo para promover el espíritu emprendedor de las empresas. Asimismo, cimentó un banco de ideas, una cámara de comercio interna y una aceleradora empresarial. También se ha desempeñado en el sector privado en cargos como gerente de mercadeo y ventas, gerente comercial en diferentes empresas. Entonces, para no darle tantas largas a esta conferencia, porque tenemos que comenzar a las 7, entonces le doy paso al profesor Fabio Alberto Cortés. Profesor, muchas gracias por venir y tiene la palabra. muchas gracias, Natalia. Muy agradecido contigo y con la universidad por la invitación que están haciendo, poder contar un poquito de la experiencia que hemos tenido en el tema de emprendimiento, y sobre todo para poder compartir con todos los que asisten hoy a esta sala de charla, y con toda seguridad poderles no solamente compartir lo que se ha aprendido y lo que se ha vivido, sino también estar presto a las preguntas que se puedan suscitar en el momento en que se puedan suscitar de acuerdo a la charla que vamos a ir articulando. Entonces, muchas gracias a mí por la presentación. Quisiera saber si todos estamos como en línea, si estamos escuchando bien. Ok, muchas gracias. Entonces, le voy a dar inicio formal al tema. Voy a dejar de compartir el video para, para que la cosa fluya un poco mejor y no vayamos a tener problemas de ralentización. Lo primero que quiero darles un contexto al tema de emprendimiento, porque de una u otra manera hablar de emprendimiento solamente desde el punto de vista de información cuantitativa o cualitativa, realmente me parece que carece de significado porque emprendimiento en sí significa emociones, significa sentimiento. Entonces lo primero que tengo que decir es que para emprender, primero que todo, no hay que ser experto en emprendimiento, sino experto en clientes y usuarios, en clientes y usuarios potenciales. De hecho, esta es la premisa sobre la cual se fundamentan muchas de las metodologías que en el mundo hoy en día promueven el espíritu emprendedor, y en particular la metodología que se utiliza en Silicon Valley. La realidad es que la mayoría de las personas cuando se enfrentan al camino del emprendimiento se imaginan un sendero como el que ustedes están viendo en sus pantallas, pero realmente el sendero del emprendimiento se parece un poco más a este. Y realmente en el país, en Colombia, que es el contexto que le ha dado la universidad o virtual a esta charla, precisamente vamos a hablar de los diferentes escenarios que nos brinda no solamente el Estado, sino el contexto de nuestra nación, de nuestro país, a lo que es el tema del emprendimiento. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el emprendimiento en sí parte de una premisa fundamental en el contexto colombiano, y es que el ser que es fundamentalmente moral, y que uno de sus objetivos principales es el perfeccionamiento de su conducta social, nos pone a las universidades un reto, y sobre todo a las universidades colombianas, en el marco de lo que está aconteciendo en nuestra realidad socioeconómica política. eh, eh, Nos pone un reto grandísimo, y es entender
que de a pocos y de tal suerte como se va consolidando el post-conflicto, le impone insisto, a las academias eh, un camino y es tratar de encontrar senderos y metodologías que le permitan a las personas que estaban, digamos, marginadas de la sociedad y que estaban haciendo parte activa del conflicto, reintegrarse a la sociedad. Entonces, en varios momentos, seguramente ustedes me van a estar escuchando hablar de esto porque es la realidad que vive y que atraviesa nuestro país. De hecho, muchos de los recursos que hoy en día, pues definitivamente no hay nada 100% consolidado, pero muchos de los recursos que se van a direccionar para ayudarnos a atravesar esta etapa del posconflicto, una vez cerrado el proceso de negociaciones en La Habana, Dios lo permita así, seguramente va a ser la posibilidad de enseñarle a esas personas un camino para la autogestión y sobre todo para el autosostenimiento. Definitivamente, desde la postura que yo lidero al interior de la academia, hay una cosa fundamental y es que detesto el asistencialismo. La organización detesta el asistencialismo y la sociedad debería detestar el asistencialismo. Por eso el emprendimiento tiene que ser un camino realmente expedito para que la sociedad en general eh, deje de pensar en la posibilidad de obtener limosna o de obtener eh, beneficios a cambio de nada. Una sociedad que realmente sea productiva, una sociedad que realmente entienda que su desarrollo está inmerso en las características del ser, de la persona, del individuo, realmente no admite un camino como el asistencialismo. En Colombia hemos cometido muchos errores históricos al respecto. Entonces, la plata definitivamente es un tema que es fundamental para la consolidación de cualquier emprendimiento, pero el camino a conseguir el dinero realmente es lo que marca una diferencia cuando uno quiere hacer un modelo que realmente sea disruptor en el contexto de lo que es el emprendimiento en Colombia. Yo me precio de haber fundamentado unas estructuras dinámicas diferentes a lo que regularmente, estoy hablando en términos muy extensos, pueden haber excepciones que yo no conozca, pero definitivamente hay una cosa que es cierta y es que en Colombia se apunta mucho a que los emprendimientos universitarios se vayan a través de cierto tipo de recursos como el Fondo Emprender, que es más adelante les voy a hablar un poco específicamente de cómo se configura el ecosistema emprendedor, pero definitivamente en este punto y como preámbulo debo decir que una de las principales cosas con las cuales tiene que romper el emprendimiento es precisamente con esa sensación o con esa necesidad que manifiestan la mayoría de las personas de querer dinero gratis o dinero regalado. Entonces, definitivamente, en el esquema que les voy a presentar, una de las cosas que van a quedar marcadas o remarcadas es que la estructura sobre la cual se fundamenta la promoción al espíritu emprendedor y el emprendimiento que yo he ideado y que he estructurado, lo primero que pretende es que se generen empresas que sean autosostenibles, autogestionables, autooperables, a través de una serie de figuras que hemos adaptado de ciertos entornos que poco a poco a lo largo de la conferencia les iré contando. Pero primero veamos, yo digo las cosas aburridas, pero que son importantes. En Colombia hay una normatividad vinculante que prácticamente comienza a ser carrera más o menos desde el año 2000, cuando surge la ley 550, que es una ley que normatiza todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las MIPIMES y del sector como tal, ¿cierto? Ahí fundamentalmente lo que nosotros pretendemos a través de los diferentes de esa, o lo que pasó en el momento en que surge esa ley, es que se regula de alguna manera el comportamiento de lo que se denomina a nivel internacional las medianas y pequeñas empresas, estableciendo unas características tributarias específicas, especiales, diferenciales, que pretendían facilitar el camino a la constitución de empresa, pero todavía no se hablaba del concepto de emprendimiento. Si uno se pone a mirar a nivel internacional de dónde viene la palabra emprendimiento, uno tendría que remontarse a la Francia monárquica, al siglo, más o menos al siglo XIV tal vez, antes de la Revolución Francesa, cuando se acuña el término emprendedor, que en principio lo que quería decir era aquella persona que hacía algo por el reino. Más adelante se ha venido
constituyendo en lo que hoy en día significa y de lo cual vamos a hablar a lo largo de esta charla. Luego, en el año 2002, básicamente viene la ley 789, que fundamentalmente lo que pretende es apoyar el empleo y ampliar la protección social. Sin embargo, en el artículo 40 ocurre algo que es realmente un hito para lo que significa la constitución del ecosistema nacional de emprendimiento, y es que se funda o se crea el Fondo Emprender, ¿cierto? Y básicamente a través del Fondo Emprender se viabilizan una serie de recursos en torno a una serie de normatividades y a una serie de características metodológicas que definitivamente plantean la posibilidad de que el común de las personas, porque en principio no había una restricción ni de género, ni de edad, ni de localización, pudieran acceder a unos recursos que el Estado estaba direccionando para apoyar y para fomentar el deseo de generar empresa y sobre todo pues de patrocinar. De hecho, en los estatutos del Fondo Emprender se comienza a hablar de emprendimiento en Colombia. Posteriormente, en el año 2016 nace la ley 1014, que hasta ahora es la ley marco del emprendimiento en Colombia. Básicamente la llamamos acá la ley del emprendimiento, que fundamentalmente busca promocionar y fomentar el financiamiento del emprendimiento. Entonces, dentro de ella lo que se hace en términos amplios es darle alcance a los recursos que el Estado iba a direccionar desde ese momento para las personas que buscan, eh, digamos, fondear un emprendimiento. En un acuerdo COMPES, en el 3484 de 2007, básicamente se establece la política nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en este documento se auspician a través de una serie de textos y de contenidos específicos una serie de comportamientos que pretendían llevar a cabo la posibilidad de que el ciudadano común pudiera emprender. En la ley 1429 de 2010, que es la ley de formalización del primer empleo, se le da una serie de beneficios para fiscales y tributarios a los emprendedores, a los emprendimientos nuevos. Sin embargo, esa ley que se cimentó en ese momento, digamos que viene a ser complementada ya muy recientemente, ahora el 2 de mayo del 2016, hace muy poco, la ley de promoción al empleo y el emprendimiento juvenil, y sin embargo se queda corta. O sea, en términos generales, toda la legislación que existe en el país y que pretende de una u otra manera establecer la posibilidad de que haya emprendimiento en Colombia, yo pienso que de alguna manera establece unas metodologías que siguen siendo elitistas no porque no permitan, digamos, el acceso a cualquier persona desde el estribillo del papel, sino que a través de ciertos tipos de metodologías tienden a ser egoístas y de alguna manera sectarias. Entonces, por ejemplo, si tú quieres presentarte a una convocatoria del Fondo Emprender, pues definitivamente esas metodologías que básicamente lo que te llevan es a desarrollar un plan de negocio convencional, te ponen a hacer una serie de ejercicios, ¿sí? Que se convierten en resultados inmediatos para personas que en la cadena de comprobación del éxito del trazado de esas metodologías terminan convirtiéndolo en exitología mediática, en exitología del corto plazo, porque para aquellos que están llevando esos proyectos, para aquellos que están auspiciando a esos emprendedores, se convierten en un número, en una cifra, en un proyecto que estoy llevando, pero que finalmente no pasa nada si no se convierte en un proyecto al cual se le asignan recursos. Entonces, son metodologías extensas que además de eso eh, establecen unas dinámicas que te pueden llevar a invertir una cantidad de tiempo terrible, de invertir mucho de tu energía, mucho de tu entusiasmo emprendedor, y que generan muchísima frustración, que son muy largas y que al final, incluso terminando un plan de negocio con una metodología de estas, fácilmente el emprendedor se puede dar cuenta que eso en lo que se metió no era negocio.
Entonces, precisamente una de las modificaciones radicales que en el mundo yo creo que está pasando son metodologías livianas que le permitan al ideador, al emprendedor como tal, la posibilidad de evaluar rápidamente si su idea de negocio tiene una aplicabilidad en la vida real o no. Entonces, antes de meterse en un plan yo no soy enemigo y no quiero que quede en el ambiente que soy enemigo del plan de negocios, porque de plano mi formación académica es administración de empresas y creo firmemente en que en una de las máximas, no lo digo yo, lo dice Peter Drucker, la planeación no te garantiza el éxito, pero si no planeas, seguro que sí vas a fracasar. Entonces, la planeación estratégica vista como un plan de negocio, si se quiere, porque hay diferentes acepciones y escenarios en los cuales se podrían hacer este tipo de apropiaciones. Eh, Definitivamente sí es una convicción y definitivamente sí es un elemento sobre el cual yo creo firmemente. Pero volviendo a la línea de discurso, es importante entender que existen hoy en día una serie de metodologías que profesan y que seguramente ustedes pueden encontrar información de apoyo en muchas partes, como por ejemplo Richard Branson, que utiliza la metodología Customer Development a través del lienzo de Canvas, ¿cierto? A través de Canvas se hace o se despliega Customer Development. Nosotros, digamos que yo en el modelo que he venido implementando y del cual les voy a hablar extensamente más adelante, creo más en una metodología que se inventaron en la Universidad de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica, que es hacer Customer Development pero utilizando un pentágono, ¿sí? Utilizando un pentágono del cual les voy a hablar más detenidamente. Si bien es cierto, han habido una serie de problemáticas inherentes a las dinámicas y a las mecánicas que establece el Estado para asignar recursos y para establecer metodologías de construcción de plan de negocio a través del Fondo Emprender y otro tipo de instituciones. También no es menos cierto que una de las barreras más grandes que significan un problema para la formalización del emprendedor y de plano para todos los emprendedores en cualquier momento tiene que ver con la carga tributaria. Entonces, ese es un tema bien complejo, ese es un tema que incluso a mis emprendedores y de hecho a mí personalmente como emprendedor, porque no solamente hablo del emprendimiento desde la teoría, sino que soy emprendedor, ¿cierto? Soy emprendedor, pero tengo que decir con un poco de vergüenza que nací en el emprendimiento por la pura necesidad. Aquí abro un paréntesis para contarles un poco de mi historia de vida. Básicamente, mi evolución, mi crecimiento como profesional se dio en lo que llama la gente el sector real. Yo hay veces no entiendo muy bien si es que las universidades son irreales, intangibles o algo así por el estilo, pero definitivamente lo que sí he podido entender es que la brecha que existe entre el sector productivo y la universidad sí es muy grande. Bueno, cuando yo empecé muy joven mi vida laboral y de alguna manera colonicé éxitos rápidamente en ese terreno y llegué a ser gerente nacional del Grupo Carvajal, de Casa Editorial El Tiempo, del Legis S.A., de un gran número de empresas. Y cuando estaba en el curubito, cuando me estaba ganando mucha plata, cuando yo creí que el único camino viable para la realidad era precisamente el tener un buen empleo. No hablo mal del empleo, quiero ser claro con eso. El empleo es una manera digna de vivir la vida. Hay mucha gente que resuelve su vida a través del empleo, pero el modelo cambió, muchachos. El modelo es otro. Cuando estaba ya en el curubito, cuando me estaba ganando mucha plata, ¡pum! Me caí y quedé estallado contra el pavimento. En ese momento estaba cumpliendo 40 años de edad, ya no era tan fácil conseguir empleo, mucho menos al nivel en que yo me encontraba. Y en ese momento tomo la decisión de emprender. Y arranco en ese momento una agencia de publicidad y cuando estaba yo más emocionado que nunca tratando de sacar adelante, entonces comienza este tema de la carga tributaria a afectarme y quiebro, toteada la empresa. Y aún en ese punto y caído en esa circunstancia, simplemente con la convicción que me da el entender que realmente hay dos caminos dentro del sistema. Uno es emplearse y otro es ser emprendedor. Emplearse y con todo lo que amo del empleo y lo bien que hablo de él es ser esclavo del sistema. Ser emprendedor y montar una compañía definitivamente es ser libre desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, articulo un segundo intento de emprender, monto una empresa hace más o menos unos 2 años y ya el año pasado logro facturar algo así como
unos 900 millones de pesos. Entonces yo por esto que les estoy contando, se lo estoy contando por convicción, no porque me lo contaron a mí. Y la segunda gran decisión de vida que tomo en ese momento es dedicarle todo el tiempo que puedo a transmitir mi experiencia, a montar esquemas que permitan que muchas personas en Colombia puedan emprender. Entonces, en el contexto de esta charla, eh, el marco de referencia teórico que utilicé para comenzar a hablar de emprendimiento al interior de la academia, pues debe ser uno que muchos de ustedes seguramente conocen y que básicamente se llama GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, y que fundamentalmente le permite a cualquier persona que hable sobre emprendimiento en cualquier lugar del mundo, pero con cierto vigor por algunas cosas aquí en Colombia, ustedes van a ver a qué me refiero. Entonces comencé a utilizar este estudio como el marco de referencia teórico para poder establecer una serie de premisas conceptuales que me permitieran edificar con significancia la posibilidad. Hay una pregunta. ¿El Fondo Emprender tiene beneficios para apoyar la productividad en población vulnerable? En este momento no, Camilo. En este momento los proyectos que se estructuran a través del Fondo Emprender, perdón todos, voy a romper y voy a usar esa metodología, apenas encuentre una pregunta voy a tratar de resolverla, en este momento no. El Fondo Emprender básicamente tiene una estructura que lo que pretende es patrocinar proyectos que casi siempre tienen que ver con el sector de producto tangible y no de servicios, por ejemplo. Y no hay definitivamente una línea en particular para población vulnerable. Seguramente con todo lo que está pasando, con el tema de los recursos que vienen de fuera, a través de qué está pasando en ese sentido. Las secretarías, perdón, las gobernaciones definieron todas las gobernaciones desde un lineamiento que se está dando desde Bogotá a través de Rafael Pardo, que es el que está liderando el tema del postconflicto. Han habido unas reuniones en las cuales la línea teórica que se ha establecido ahí es que cada gobernación debe nombrar una persona que en este momento funge como gerente de posconflicto en la región y que seguramente con el paso de los días, en muy poco tiempo, se van a constituir en secretarios de despacho y Rafael Pardo en ministro del posconflicto, para que a través de esa línea estructural se puedan articular recursos que vienen de diferentes fuentes, recursos norteamericanos, recursos europeos, pero tampoco la cosa va tan bien como al principio se creía, que iba a venir mucha plata para eso. Sin embargo, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, el posconflicto en los siguientes 5 a 10 años va a costar por año, ¿sí? Más o menos unos 10 billones de pesos anuales, ¿sí? Y mucha de esa plata seguramente va a ser direccionada para generar emprendimiento para poblaciones en alto nivel de vulnerabilidad o en condición de víctimas. Entonces, simplemente para cerrar esta brecha que abrí con esta pregunta, les debo contar que en Colombia se estiman que hay entre 6 y 7 millones de víctimas en el conflicto. Históricamente no ha habido un conflicto sobre la tierra que tenga tantas víctimas como el conflicto colombiano. Eh, la guerra civil española, por ejemplo, no llegó a los 2 millones de víctimas y en ese momento incluso el Estado español decidió que no se podía reparar a todas las víctimas, entonces se dio por cerrado ese capítulo. Entonces yo no, todavía hay dinámicas al interior del posconflicto que ni yo ni nadie conocen cómo se van a desenvolver. Lo que sí les debo decir es que nomás en el primer punto de acuerdo con las FARC, se esbozaron 12 puntos, en el primer punto de acuerdo 12 puntos y cada punto se constituye en un proyecto que se debe llevar a cabo y muchos de esos proyectos terminan siendo emprendimiento. Camilo, si eso contesta tu pregunta, creo que me extendí un poco más, pero la respuesta original es no. Volviendo a la línea de discurso, entonces, ¿dónde se realiza el GEM? El GEM en este momento se realiza en algo así como entre 77 y 80 y pico de países. En Colombia es un esfuerzo que lo lidera en primer nombre, pues el profesor Rodrigo Varela, del ICESI de Cali, en cooperación con la Universidad Javeriana, con la Universidad de los Andes, con la Universidad del Norte de Barranquilla, con una Cámara de Comercio, y fundamentalmente lo que pretende es caracterizar de manera detallada las diferentes variables, pero ante todo el comportamiento humano del emprendimiento.
Esto es importante entenderlo así porque finalmente el emprendimiento es un tema que está relacionado con el ser humano, ¿no? O sea, finalmente cualquier variable comportamental termina afectando el emprendimiento y me voy a explicar con cifras. Entonces ustedes pueden ver acá una cosa interesante y es que se hace en unos escenarios de análisis bien interesantes. El primero es que se hace por regiones, ¿sí? O se aplica en ciertas regiones. Y básicamente te permite, al final de cuentas, el documento completo de GEM ustedes lo pueden conseguir en internet. En este momento está disponible la versión 2014, la versión 2015 solamente para los grupos que hacen parte del desarrollo de la investigación. Eh, Como les decía, le permite a cada sociedad compararse con sociedades similares o con economías que están en otras líneas de desarrollo. Entonces se establece tres tipos de economías. Economías impulsadas por factores, economías impulsadas por la eficiencia y economías impulsadas por la innovación. Y en esos tres escenarios permite hacer comparaciones para establecer la posible correlación que existe entre una economía más desarrollada con una economía menos desarrollada, analizando algunas variables. Entonces, el esquema de aplicación entonces pretende o entiende el emprendimiento de la siguiente manera. Primero, hay un emprendedor potencial. Entonces ellos dicen, hombre, hay una serie de personas que tienen iniciativas, que tienen ideas con respecto al emprendimiento. Entonces, esta estructura, este esquema que ustedes están viendo acá, tiene que ver fundamentalmente con la manera como se concibe la población, cómo se conciben las variables antes de aplicar el estudio. Entonces, se establece que hay un empresario potencial, un empresario intencional, y luego hay una tasa de nueva actividad empresarial, que es más o menos donde se toman decisiones de acción, donde están los empresarios nacientes que los conciben entre 0 y 3 años pagando salarios. Esa es la variable con la cual se establece que un emprendimiento tenga la madurez para estar dentro de lo que es la tasa de la nueva actividad empresarial. Luego está el empresario nuevo, que es el que lleva entre 3 y 42 meses pagando salarios. ¿Sí? Una de las cosas más difíciles que tiene perdón, una de las cosas más difíciles que tiene que abordar un emprendedor cuando comienza a tener materialmente una empresa y comienza a tener personas a su cargo es el momento de verdad de la nómina. No hay una cosa más tenebrosa que llegue la hora de la nómina y no tener con qué pagar la nómina. Entonces, por eso estos señores establecen ese tipo de variables. Hay una serie de variables que denominan discontinuidad de las actividades empresariales que tienen que ser analizadas en el contexto en que hay baches, es decir, cuando los emprendimientos en el contexto de la nación, en el contexto de Colombia, se comienzan a consolidar, suele suceder que tienen intermitencias, es decir, yo arranco el negocio y contrato 6 personas para hacer zapatos, ¿sí? Salen negocios, vendo zapatos, de pronto se acaban los negocios, las personas salen. Entonces esas intermitencias son consideradas ahí para establecer que al final de cuentas un empresario establecido es el que lleva 42 meses o más consecutivos pagando salarios, ¿sí? En ese momento se considera establecido y en ese momento las estadísticas colombianas hablan de que más o menos en 4 años tan solo se consolidan 5 de cada 100 empresas que nacen, ¿sí? Esa es una cifra dramática. Esa es una cifra dramática porque no llegamos al 5% y es más dramática en el contexto de ciertas variables que vamos a ver a lo largo de esta conversación. Eh, sí establece, obviamente hay un perfil del tipo de empresa en el contexto del que va de 0 hasta los 42 meses, ¿cierto? Se establecen unas variables de valoración sociodemográficas, a qué tipo de industria o sector pertenece y el impacto que está generando en temas de innovación. O sea, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, yo no sé si para ustedes sea claro, si no, pues es una cifra que es un poquito vergonzosa, pero es la realidad, y es que Colombia tan solo le aporta el 0,3%, perdón, el 3% a la innovación total del mundo en un periodo de un año, ¿sí? Entonces, esa es una cifra que es muy pequeñita y que realmente cuando hablamos de que en Colombia existe la ciudad más innovadora del mundo, pues uno como que dice, oiga, eso no tiene como mucha coherencia, pero esa es la carga de innovación a la que le referimos. Entonces, en el esquema de aplicación se establecen 6 momentos, ¿sí? Y aquí ya nos vamos acercando un poco al tema de cómo se estructura o cómo hemos estructurado el esquema sobre el que
trabajamos desde la academia, el emprendimiento. Esta figura la llaman, hay una pregunta, dice William Reyes, entonces, para ser un empresario emprendedor en Colombia, ¿hay que ser rico primero? No, William. Lo primero que debe tener una persona para ser emprendedor en Colombia, desde mi punto de vista, respetando cualquier otra opinión, es tener disciplina, ¿sí? La disciplina es fundamental. Tristemente, uno de los mayores defectos que tenemos como sociedad es que no tenemos disciplina. Entonces, cuando una persona quiere realmente consolidar una idea de negocio como emprendimiento, tiene que tener esa característica y es disciplina. Yo les voy a aconsejar y les voy a poner el vínculo ahorita más luego sobre el chat de un video que se llama ¿Por qué somos pobres los colombianos? Entonces realmente no hay que ser rico, hay que tener una buena idea de negocio. Ahora les voy a contar el caso de un par de emprendimientos exitosos que han nacido de la nada, ¿sí? Para poder poner en contexto la respuesta que te estoy dando, y es que realmente no necesariamente tienes que ser rico. De hecho, los emprendimientos que mentoreo, actualmente yo mentoreo 300 planes de negocio en formación, los oriento hacia la consecución de recursos, pero sobre la base del desarrollo de prototipos que te permitan de una manera u otra llegar a la conclusión de consolidar emprendimientos con clientes de la vida real, ¿sí? Con clientes propios, ¿sí? Entonces, volviendo acá a la línea de discurso, entonces la tubería empresarial plantea 6 momentos. La aceptación sociocultural de la actividad empresarial. Entonces, básicamente, ¿esto qué es? Es salir a la calle y preguntarle a la gente, a cualquier persona, ¿sí? Si la pregunta es más o menos algo así como, ¿qué piensa usted del emprendimiento y si le gustaría ser emprendedor? Entonces, en ese orden de ideas, el 77% de los colombianos, entre 7 y 8 de cada 10 personas en Colombia, responden que sí, que consideran que realmente ser emprendedor es un futuro interesante, perciben a los emprendedores como un buen camino para tener un mejor estatus de vida, y relacionan el emprendedor con el emprendedor exitoso con un muy buen nivel de vida. Entonces, eso es una cosa bien, bien interesante desde el punto de vista sociológico para una sociedad como la nuestra. Es redundante, pero es la verdad. Y la reflexión concreta es, hace unos años en Colombia, cuando se aproximaban a hacer este tipo de preguntas o preguntas similares, fundamentalmente en Colombia llegaba a suceder que la mayoría de la gente creía que la única empresa que valía la pena hacer era la empresa para delinquir. Y eso ha venido cambiando. Muchas personas hoy en día creen que a través de un emprendimiento honesto se puede mejorar el nivel de vida, ¿sí? Y eso ya habla muy bien. De hecho, en este indicador, comparado con economías de la misma naturaleza económica, somos el primer lugar a nivel mundial, según este estudio, en este indicador, ¿sí? Y en economías en una visión general, comparado con cualquier tipo de economía, somos el cuarto lugar a nivel mundial. Y eso realmente habla bien de nuestra sociedad. O sea, realmente uno cuando es crítico, eh, crítico, digamos, con elementos conceptuales de una sociedad, cuando uno se encuentra este tipo de situaciones, uno realmente considera que hay madera como para que esta sociedad cambie. Sin embargo, cuando hablamos de empresarios potenciales, que son aquellos que les preguntan, venga, ¿y usted estaría dispuesto a emprender? ¿Usted estaría dispuesto a dar el primer paso? Entonces, del 77% bajamos al 46% de un solo golpe, ¿sí? De un solo golpe bajamos al 46%. Entonces, en ese orden de ideas, quiere decir que de las casi 8 personas de cada 10 que decían que el emprendimiento era una buena manera de vivir la vida, tan solo 4 a 5, ¿sí? Estarían dispuestos a dar el primer paso. Pero ¿cuáles realmente se abocan a buscar asesoría, acompañamiento? Bueno, al final de cuentas, cuando estamos hablando de empresarios intencionales, ahí viene otro golpe casi de 15 puntos, ¿sí? Para llegar finalmente a empresarios establecidos, más o menos a un 5%, es decir, 5 de cada 100. Entonces, el primer reto al que me vi abocado
cuando decidí asumir el reto, el tema del emprendimiento en una academia que tiene 35.000 estudiantes y que no había hecho absolutamente nada en emprendimiento, era entender, reducir y aplicar una estructura que me permitiera establecer mecanismos que apoyaran la ideación. Es decir, agrupé los dos primeros momentos en algo que básicamente se considera internacionalmente como la ideación, y en ese contexto probamos varias metodologías. Entonces, primero arrancamos interpretando el protocolo de innovación de Oslo y lo convertimos en una herramienta. Digamos que algunas de las premisas que salen de ahí las convertimos en unos talleres de innovación y creatividad, y desarrollamos un taller que se llamaba Taller de Observación de Objetos. Ese taller básicamente lo que pretendía era coger a esos niños desde primero hasta cuarto semestre que llegaban y que respondían positivamente a yo quiero, me gustaría, he pensado, he creído que puedo llegar a ser emprendedor, pero que ni siquiera estaban dispuestos a dar ese primer paso, y generar unos escenarios. Entonces trajimos conferencistas como por ejemplo el presidente de la Cámara Colombochina de Integración y Comercio, para mostrarles que habían opciones de ubicar productos en mercados internacionales. Buscamos también revivir la parte conceptual de todos los TLCs que tiene firmados Colombia, y entonces les trajimos los escenarios en los cuales se estaba positivamente generando espacios para exportar o para tener mercados para los productos que se generaban en Colombia, y a través de ese taller, pues lo único que logramos fue frustración. Frustración porque nos dimos cuenta que las personas, si bien es cierto, calificaban bien a los talleristas, calificaban bien los mensajes, calificaban bien la metodología, al final no estaban logrando consolidar ideas de negocio para llevarlas a un proceso más serio, ¿sí? Entonces comenzamos a probar, y entonces tratamos de usar el lienzo de Canvas. Hicimos eventos, hicimos un evento donde llegaron como unos 160 muchachos, y dictamos unos talleres de Canvas que la gente, desarrollamos unas herramientas, unos rompecabezas en acrílico para que los muchachos pudieran hacer el lienzo de Canvas, y eso implicaba trabajar con ideas hipotéticas, con grupos, con muchos docentes, en un gran desgaste. La gente salía un poco más contenta, uno veía rostros sonrientes, pero no era lo que estábamos buscando. Definitivamente ahí nos faltaba algo, y entonces comenzamos a trabajar y a explorar, y entonces buscamos a John Cao, y analizamos lo que es la metodología de innovación de él, que es EdgeMaker, que es muy interesante, yo la recomiendo ampliamente, pero por algunas circunstancias orgánicas ya de la institución con la que trabajo, no se pudo consolidar el hecho de tener EdgeMaker dentro del esquema formal de trabajo y de labor nuestro. Entonces, lo que finalmente recurrimos fue hacer un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, y llevar más o menos unos 14 o 15 docentes a una formación en algo que algunos de ustedes seguramente conocen y han utilizado, que se llama Design Thinking, que es el pensamiento del diseñador aplicado a los negocios. Y montamos talleres de Design Thinking. Hasta ese momento que nosotros introdujimos esa variable dentro del esquema de interpretación de los momentos de emprendimiento, realmente no habíamos tenido mucho éxito. Tal vez teníamos unos 80 o 90, de pronto 100 ideadores, ¿sí? Y cuando comenzamos a hacer design thinking, pues la cosa se disparó. Se disparó porque en 8 meses de operación del sistema, en este momento tenemos más o menos 1.100 ideadores, ¿sí? Realmente la metodología de Design Thinking me permite a mí la posibilidad de estimular cerebros y de generar una serie de condiciones absolutamente propicias para que, dentro del contexto de un aula de clase, se pueda favorecer, motivar y promover el espíritu emprendedor, y la posibilidad que tiene una persona de la interpretación de su contexto más próximo, de la interpretación de sus realidades más inmediatas, de su casa, de su barrio, de sus amigos, del medio del transporte en el que se moviliza, de todas las variables que en un momento determinado lo rodean, y en ellas encontrar posibilidades de negocio.
¿sí? Ideas que en un momento determinado se pueden convertir en negocio. Entonces, nosotros consolidamos ese mecanismo, hacemos talleres de 50, 60, 70, hasta 100 personas y esas personas en un alto número se consolidan y comienzan a tener aplicaciones de ideas convencionales en ideas de negocio. Y entonces a través de esa metodología logramos consolidar una institución que hoy en día llamamos un banco de ideas. En ese banco de ideas, fundamentalmente lo que hacemos es recibirle la idea al ideador. Normalmente lo que hacemos es usarlo también para estimular algo que es fundamental para el emprendedor y que debería ser una máxima para cualquiera de nuestros países latinoamericanos, y es que los llevamos a que inscriban esas ideas de negocio en equipos. ¿Sí? Equipos que tratamos que sean multidisciplinarios. Y aquí tenemos una ventaja, y es que ustedes pueden ver al costado izquierdo de la gráfica que yo estoy usando para ilustrar mis palabras en este momento, y es la academia. Entonces, desde la academia usamos tres asignaturas que hacen parte de lo que es emprendimiento en términos generales. La primera asignatura se llama Proyecto de Vida. La segunda asignatura se llama Espíritu Emprendedor y la tercera asignatura se llama Plan de Empresa y es selectiva para programas distintos a administración de empresas. Entonces, a través de esas tres asignaturas, nuestros docentes lo que hacen es la convocatoria a los escenarios de inscripción del banco de ideas. Es importante resaltar acá, como empecé la charla, y el tema ese es el tema del asistencialismo, y es que nosotros no queremos que esto sea gratis. Si bien es cierto, todo el proceso de mentoría que sigue a lo que les he hablado del design thinking, tiene un costo, pues yo diría alto para un emprendedor porque vale 15 millones de pesos. Lo único que le cobramos al emprendedor son los 25.000 pesos que él paga para escribir su idea en el banco de ideas. ¿Qué beneficios tiene de estar en el banco de ideas? Al emprendedor estar vinculado al banco de ideas, él tiene, el primer beneficio que tiene es que se le protege la idea en el contexto de la institución donde trabajamos. Es decir, eh, ninguna otra persona puede escribir una idea exactamente igual a la que esa persona escribió. Vamos a decir que si la idea, nosotros no tenemos solamente emprendimientos de alto impacto de alto impacto ni de base tecnológica, sino que fundamentalmente tenemos cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, si estamos trabajando, si una persona llega con la idea de montar una panadería o una pastelería o una dulcería, pues nosotros lo asumimos y lo manejamos y lo aceptamos y simplemente lo inducimos hacia la innovación a través de la metodología de design thinking. Entonces, si el tema es una panadería, pues entonces los llevamos a innovar en materias primas, en producto final, en una serie de cosas. Pregunta William Reyes, según estadísticas de la TV, más del 70% de las empresas extranjeras que llegaron en el 2015 a invertir en Colombia no pudieron con la carga tributaria y se fueron. Uno de los discursos en los que quiero ser sistemático es en el tema tributario, ¿sí? Y una de las cosas fundamentales para penetrar cualquier mercado que se tiene que hacer es un estudio de aproximación, un estudio de mercadeo sólido, un estudio de mercadeo contundente, y yo sugiero que cuando se quiera intervenir en cualquier mercado, se contraten firmas locales de investigación de mercado, ¿sí? Porque realmente una de las cosas que suelen suceder, y lo digo por conocimiento de causa, he conocido varios de esos emprendimientos que han fracasado en el país, es que no entienden la realidad. He conocido empresas españolas que presupuestan nómina sin las cargas tributarias que tiene el país para la nómina, ¿sí? Entonces, claro, cuando llegan y ya se ven en la operación y tienen que asumir ese tipo de cargas tributarias, pues entonces sencillamente lo que viene el fracaso, es el fracaso digamos, financiero, William. Entonces, sí, es cierto, yo no conozco esa estadística que tú mencionas, en particular con respecto a empresas extranjeras. Yo sé que muchas empresas fracasan por el tema tributario, pero también es atribuible, más incluso que la realidad tributaria, al desconocimiento de la manera como se puede blindar una empresa en escenarios tributarios de manera legal, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la carga tributaria del país es bastante fuerte, ¿sí? También, y no es menos cierto, que digamos, hay ciertos mecanismos que fundamentalmente plantean la posibilidad de exención tributaria en ciertos escenarios en los cuales
en los cuales fundamentalmente se pueden disminuir las cargas tributarias, ¿sí? A través de la ejercitación de ciertos tipos de patrocinios, donaciones. Hay ciertas leyes, por ejemplo, hay negocios, como por ejemplo el negocio editorial, donde hay leyes que establecen una serie de exenciones tributarias importantes. Entonces yo pienso que es el reconocimiento de la legislación tributaria el que en un momento puede permitir que una empresa pueda interpretar adecuadamente y no tener este nivel de fracaso. Yo también sé de otras estadísticas que sí conozco, y es que, por ejemplo, eh, las empresas chilenas, que no son empresas pequeñas, tienen puesto el ojo en el mercado colombiano de una manera absolutamente radical, y que hay una gran cantidad de empresas de origen chileno haciendo la fila para entrar al mercado nacional. Entonces, definitivamente, una alerta es, gracias por levantar la mano, de entender muy bien el sistema tributario, sobre todo en el contexto del negocio que se está pretendiendo introducir al mercado nacional, William. Yo no sé si eso responde a tu pregunta, y si no, pues más adelante buscaremos ampliar un poco más. Digamos que no he sido suficientemente enfático con el tema de agradecerle una vez más a Uvirtual, ¿cierto? La posibilidad que me da de charlar con ustedes y de contarles estas cosas. Yo quiero dejar por sentado que cualquier duda adicional que se desprenda de esta charla, también la pueden ustedes canalizar a través del coordinador Elber, perdón, y que de una u otra manera ese será el mecanismo para que me puedan contactar a futuro. Bueno, digamos que en un segundo momento, entonces, donde hablamos de los empresarios intencionales y los empresarios nacientes, entonces ahí hablamos de lo que se llama consolidar empresa. Entonces nosotros ahí, ¿qué hacemos? Ahí les ofrecemos la posibilidad de analizar de manera veloz, de manera rápida, ¿sí? Eh, si la idea de negocio que consolidaron a través de la metodología Design Thinking realmente tiene potencial de clientes. Entonces los metemos a través del Pentágono de Texas, ¿sí? Es lo primero que hacemos ahí. Y el segundo organismo que maneja esa consolidación es la Cámara Interna de Comercio, que fundamentalmente lo que pretende es ayudar a que la persona que está ideando, a que la persona que está creando, sea orientada en unas metodologías con dinámicas lo suficientemente pertinentes que le permitan, eh, en primera instancia, identificar que la idea que ha planteado tiene clientes, tiene potencial, ¿sí? Entonces, en la utilización de esta metodología, lo que hacemos es pasarlos a través de un crisol que les permita, a través de hipótesis, llegar a un escenario en el cual se elaboran prototipos. Los oficios, zapatería, sastrería, tienen cabida en esta metodología, todo, cualquier tipo en principio fue concebida para trabajar productos de base tecnológica, pero ya hemos hecho mentoría de, por ejemplo, de dulces, de una empresa de unas señoras que producen productos textiles para mascotas. La hemos usado para probar precursores para construcción de casas. eh, la hemos usado o sea, en realidad la hemos usado en más de 100 ideas de negocio, ¿sí? Entonces la metodología es pertinente, y aunque no es el objeto central de esta charla, básicamente lo que pretende es romper con un paradigma. Yo no sé si para todos sea tan claro el término paradigma, pero fundamentalmente lo que pretende es romper con una costumbre que tenemos aquellos que sabemos un poco de negocios, y es que cuando alguien nos dice, oiga, yo quisiera montar una empresa, entonces uno más o menos siempre trata de proponerle un producto, ¿sí? Entonces esta metodología base, mm, no, aplica para cualquier tipo de producto o servicio, ¿sí? Y de hecho es un poco más eficiente con servicios que productos, Santiago, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿dónde radica el cambio de esta metodología? El punto de arranque, el punto de partida no es un producto, sino es la necesidad de una población, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, no se vale hablar acá de segmentación, no se vale hablar de vainas de porque no estamos hablando con expertos de mercadeo, sino estamos hablando con personas chiquitas que tienen ideas, que tienen ganas de inventarse algo. Entonces, lo más seguro es que esas personas reconozcan su barrio, reconozcan sus colegas, reconozcan sus compañeros de universidad, ¿cierto? Y en ese reconocimiento de poblaciones, de personas, de seres humanos con necesidades, es donde puede estar un potencial negocio más importante que incluso tratar de arrancar un negocio ya con un producto en la mano. Entonces se hace una observación de unas poblaciones, se define una población y se lanza la primera hipótesis que básicamente establece una pregunta en relación con las posibles necesidades insatisfechas que tenga esa población. A partir de esas necesidades insatisfechas, a través de unas mecánicas puntuales de formulación verbal de, de hipótesis como tal. Entonces se establece, estos personajes los denomina la metodología algo así como stakeholders. A los stakeholders les hace falta algo, tienen un problema. Después de establecemos de cómo resuelven ese problema actualmente, ¿cierto? Entonces, en vez de preguntarnos cómo lo podríamos resolver nosotros lo que hacemos es establecer la posibilidad de que ellos, de entrar a identificar de qué manera resuelven ese problema en la actualidad y posteriormente hacemos una tercera hipótesis que me permite identificar qué posibles frustraciones tiene esa población con, con esa solución que está adquiriendo actualmente. Cuando yo tengo esa información, ahí sí puedo hacer una hipótesis. Ahí sí puedo decir, oiga, si la población tiene un problema y es que les están doliendo los pies y la solución que tienen actualmente es que utilizan zapatos de tacón, las frustraciones que eso les genera es que son difíciles para caminar, para mantener, cuando se mojan se dañan, entonces yo sé que puedo generar un producto que de alguna manera supla esas necesidades insatisfechas, ¿cierto? Esas frustraciones y ahí sí genero un prototipo que tengo que llevar. Si es un prototipo tecnológico, una aplicación, pues a través de software especializado de prototipado. Si es un prototipo físico, a través de los laboratorios de investigación, se desarrollan los prototipos para que cuando el emprendedor vaya a hacer las pruebas con el mercado, ya lleve un prototipo, ¿sí? Yo esto lo estoy explicando muy grueso, muy grueso. Esto es mucho más denso de lo que estoy hablando en este punto, pero quiero simplemente dejarlos salpicados de lo que es la metodología. Cuando el tipo llega y sale al mercado a decir, venga, yo voy a ir donde esas personas que yo identifiqué que eran mis clientes, ahora quiero ir con el prototipo para preguntarle si ese prototipo genera la solución a las frustraciones que tenía, pues entonces básicamente puedo encontrar algo que la metodología denomina early adopters, que son adoptadores tempranos. Entonces, si estamos hablando de un negocio B2B, un negocio business to business, empresa a empresa, y yo llego y mi producto es una revista, por decir algo, y yo me voy donde un potencial cliente a preguntarle si ese prototipo cumple realmente con sus expectativas, posiblemente encuentre en ese cliente fondos para financiar el proyecto que estoy tratando de desarrollar, ¿sí? En un esquema de mercadeo y de comercialización que se da dentro de unas metodologías y dentro de la elaboración de unos pitch comerciales que fundamentalmente ya nos han dado éxito, nos permiten hoy en día contar con 23 empresas que están facturando en un contexto determinado y allí asegurando la viabilidad, por lo menos en primera instancia. Son empresas muy jóvenes, no son empresas que no llegan a los 6 meses de edad, pero tengo una empresa, por ejemplo, de alimentos. Que llegó llamándose Comestibles Pan Colombia, hoy en día le hicimos la imagen institucional, le desarrollamos el esquema comercial, hoy en día se llama Comestibles de Sabor y está facturando algo así como unos 10 millones de pesos mensuales a través de esta metodología. Entonces realmente es una metodología comprobada y entonces ahí la usamos en esa etapa de consolidación y sin embargo no abandonamos el plan de negocio formal y utilizamos en siguiente instancia el siguiente módulo que tiene que desarrollar es un módulo de planeación estratégica, pero utilizamos una metodología que se llama planeación estratégica generativa. Tuve la fortuna de poder traer a Colombia al papá de esta metodología que se llama Kai Boetman, es de origen danés y él básicamente me transfirió el conocimiento y me invitó a escribir un capítulo de su libro y me enseñó a maniobrar la planeación estratégica generativa, que es otra cosa que es maravillosa y que considero que esta pieza en particular es la que determina que una empresa realmente pueda trascender en el tiempo.
La planeación estratégica como tal tiene un valor agregado inusitado para cualquier tipo de organización moderna, pero en particular la planeación estratégica generativa es una herramienta que por sus dinámicas y sobre todo por su espíritu, si ustedes me permiten usar esa palabra, fundamentalmente te plantea así rápidamente un escenario en el cual tú te transportas hacia el futuro con tu emprendimiento, te visualizas en el futuro, ¿sí? La planeación estratégica convencional parte de la identificación de una serie de características, como por ejemplo la misión. Yo creo que para todos ustedes es familiar el término misión, ¿sí? Que básicamente es la identificación del estado de cosas actual de la empresa en función de sus valores diferenciadores, ¿sí? Y después habla de la visión, que es la manera como ves tu empresa en un par de años hacia el futuro. En este, en este, en este punto, básicamente lo que hacemos es acelerar la posibilidad de pensar de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que primero te vas a ver en el futuro y después yo te voy a preguntar a través de unas herramientas didácticas, metodológicamente desarrolladas para estimular la creatividad, logras de una manera concreta eh, identificar desde el futuro aquellas cosas que hiciste bien, los pasos osados, los pasos dorados que diste para lograr consolidar lo que tú, como te viste ya en el futuro. En ese orden de ideas, estamos hablando de que se hace de manera inversa a como se hace la planeación estratégica convencional. El señor, les voy a escribir el nombre acá, se llama Kai Boedman. El nombre es de origen chino, pero él es danés. Se los recomiendo, es muy posible que lo puedan conseguir en, eh, en LinkedIn y es muy afable y realmente es una metodología que vale la pena explorar. En otro momento, posiblemente, si virtual así lo desea, podemos hacer un taller de planeación estratégica generativa a través de este medio. Eh, Definitivamente, después de esto, entonces viene el tema de manejar lo que son los módulos o los estudios formales de un plan de negocio. Entonces viene el estudio de mercadeo, que tiene mercadeo estratégico, mercadeo táctico y una faceta de comercialización. ¿Sí? Entonces le enseñamos a porque otra cifra interesante que se maneja en este país, Camilo y en general los que han estado aquí pendientes de nosotros, es que el 70% de las empresas colombianas fracasan porque no son capaces de poner el primer producto en el mercado. Eso quiere decir que no son capaces de vender. ¿Sí? Entonces, por eso para mí es muy importante que en el escenario de formación, ¿sí? En el escenario de formación podamos enseñarle a los emprendedores que el éxito no está en generar el mejor producto del mundo si ese producto no tiene clientes y si no sos capaz de ponerlo en el mercado. Entonces, en este módulo nos tomamos un tiempo importante. eh, eh, yo personalmente mentoreo muchas empresas en este escenario y sin embargo tengo un equipo que me apoya de manera correcta para esta brega. Después hacemos el estudio técnico, el estudio financiero, perdón, cerramos con el estudio financiero, hacemos el estudio legal y en el estudio legal llevamos a la empresa hacia la formalización consciente de el manejo tributario que tiene la empresa dependiendo del sector donde está inmiscuida, ¿no? Porque es que una característica de la tributación en Colombia es que es muy particular. Ideas hay muchas, pero también hay muchos miedos y dudas. ¿Cómo vencer estos miedos, sobre todo a las ventas? Eh, yo pienso que, gracias William por tu pregunta, definitivamente, ¿dónde manejamos nosotros los miedos? Nosotros manejamos los miedos en el proceso de ideación. De hecho, la persona que me lidera esa parte del proceso es una psicóloga, ¿sí? Es una psicóloga que básicamente, digamos, atendiendo, los miedos son inherentes a este tema, muchachos, ¿sí? Los miedos son cada vez que tú vas a emprender algo, además tienes, primero a la que yo llamo la loca de la casa, que es esa de allá de la cabeza, que tú vas a hacer algo y no, hermano, ¿cómo va a perder ese empleo, mano? Si a usted le pagan el mínimo, eso es una berraquera, con eso se puede vivir de manera digna. Entonces está la loca que se le suelta a uno y comienza a hablarle, pero aparte de que tenemos la loca propia, entonces en la familia tenemos varias locas sueltas, porque están lo que yo llamo vampiros energéticos que se acercan a ti para generarte dudas, incertidumbres, miedos, una cantidad de cosas que fundamentalmente se manejan, William, de dos maneras.
La primera, con el nivel de convicción que tengas de tu idea de negocio. Si tú realmente tienes un nivel de convicción lo suficientemente alto, no hay absolutamente nada que no puedas manejar. Hay una frase de Mohamed Ali muy reciente donde él básicamente habla acerca de la palabra imposible, ¿sí? Esa palabra me gustaría, esa frase me gustaría compartirla con ustedes si la encuentro. Eh, por acá la tengo. Dice, imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio sin atreverse a explorar el poder que tiene para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial, imposible es temporal, imposible no es nada. Mohamed Ali. Entonces, ahora, ¿cómo manejamos el miedo a vender? Carolina, ya voy a contestarte lo que preguntas. ¿Cómo le pierdo el miedo a vender? Formándome en ventas, practicando vender con mi familia, practicando vender con mis amigos, practicando vender con mis hermanos, pero sobre todo teniendo un mentor adecuado. No cualquiera te puede enseñar a vender. Entonces, un proceso adecuado de formación en ventas te puede llevar a perderle el miedo a las ventas puntualmente. No hay otra manera. Y como aprenden los perritos a nadar echándose al agua. Todo lo que valga la pena echarlo a perder, échelo a perder con tal de que aprenda algo, hermano. ¿Sí? Ahora dice Carolina, creo que más bien es el miedo a de qué voy a vivir mientras arranca el negocio. Buena pregunta, Carolina. Ahí me das pie para hablar de otro concepto muy interesante que se llama el intraemprendimiento. ¿Sí? El intraemprendimiento implica que tú puedes, es decir, los límites que tiene el cerebro solamente los ponemos nosotros a través de nuestras palabras. ¿Sí? Las palabras tienen poder. Si tú dices que solamente puedes hacer una tarea, pues eso solamente podrás hacer. Entonces, yo actualmente tengo dos emprendimientos, uno ya muy exitoso, el otro va a ser todavía más exitoso, estoy seguro de eso, y tengo empleo. El interemprendimiento es emprender mientras estás empleada. Y no se trata de robarle a tu patrono, porque eso que uno hace hoy se le devuelve mañana con su emprendimiento. Lo que se trata es de tener la capacidad de responder en los dos escenarios, de manejar tus tiempos, de encontrar la posibilidad de tener un empleo por horas, un empleo medio tiempo. ¿Sí? Yo sé que hay teóricos del emprendimiento que dicen que si tú no te dedicas 100% a tu emprendimiento no lo sacas adelante, pero también soy consciente de mi realidad como profesional y de seguramente la realidad de muchos de ustedes, y es que tienen que seguir viviendo y tienen que hacer que su emprendimiento peleche. Pues ese es un término muy colombiano, que su emprendimiento salga adelante, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, Carolina, yo te invito a que tengas el valor de entender cómo funciona tu tiempo, en qué inviertes tu tiempo a diario. El ejercicio que yo te invito a hacer es que te sientes y escribas las actividades que tú haces a lo largo de una semana. Y estoy seguro, Carolina, ¿sí? Que cuando se acabe esa semana te vas a dar cuenta que estás perdiendo más de la mitad de tu tiempo útil, ¿sí? Porque definitivamente eso nos pasa a todos los seres humanos. A mí me pasó. Yo venía siendo gerente nacional de una gran empresa, ganándome un poco de plata, perdía la mitad del tiempo impunemente y no emprendí. Y tuve que estar en la cochina calle para darme cuenta que el único camino válido para un ser humano hoy en día es emprender. Bueno, una vez cerradas estas dos preguntitas, vuelvo acá para poder retomar porque ya nos está quedando poco tiempo. Y finalmente, una vez se consolida ese plan de negocio y queda formalizado en un documento que además se exige con las normas internacionales APA y en general con toda la normatividad, pues ese documento ya queda listo para que si el emprendedor se lo quiere ir a presentar al Fondo Emprender o quiere presentarlo a un concurso a través de Impulsa o a través de Innova o a través de cualquier tipo de las entidades que conforman el ecosistema colombiano de emprendimiento, lo haga, ¿sí? Y ojalá y Dios quiera consiga recursos, me parecería muy bacano, pero ese no es mi indicador. Si ustedes se acercan a cualquier universidad nacional, yo no hablo mal de nadie, pero si ustedes, el indicador, ¿cuántas empresas lleva usted al Fondo Emprender? Y todos los pares académicos que llegan a la universidad llegan preguntando lo mismo y me toca explicarles que a mí no me interesan empresas que se ganen esos recursos, sino me interesan empresas que facturen y tengan clientes en la vida real. Entonces, para eso montamos el otro organismo que se llama Incumba. Lo tenemos, que nos falta es la disciplina, creatividad e imaginación necesaria para iniciar el emprendimiento. En particular nosotros los latinoamericanos, Ricardo o Richard, la disciplina. Nosotros tenemos imaginación, tenemos creatividad, pero no tenemos disciplina.
Qué cosa tan tremenda. El último gerente japonés que tuvo en la Mazda, en la época más dura de la violencia en Colombia, que además lo secuestraron y por eso no volvieron a traer japoneses como gerentes acá, él decía algo muy concreto y es que si él ponía a un colombiano y un japonés en cualquier lugar del mundo a competir, él estaba seguro que el colombiano le ganaba al japonés, ¿sí? Porque el tipo solo se las rebuscaba, pero la disciplina está asociada a un concepto universal que se llama trabajo en equipo, y él decía, si yo pongo a dos japoneses y a dos colombianos, definitivamente los colombianos se matan. Yo no sé qué pasará en México, pero los japoneses, en cambio, logran construir una gran empresa, ¿cierto? No, el Canvas no está pasado de moda, Camilo. Lo que pasa es que a mí el Canvas me parece que es una herramienta que es un poquito densa para cuando estamos hablando de emprendedores nacientes. Yo tengo esa percepción, ¿sí? A mí me gusta el Canvas para generar innovación al interior de empresas ya consolidadas, ¿sí? A mí me gusta el Canvas cuando estamos en un ejercicio académico con un nivel distinto al del emprendedor naciente. Considero que el Pentágono de Texas es una herramienta mucho más didáctica y mucho más pertinente para el momento que está atravesando el emprendedor. Por lo tanto, el Canvas no me parece que esté desactualizado. Yo creo que el lienzo, de hecho, yo uso el lienzo de Canvas en la asignatura de proyecto de vida, utilizamos y hacemos Business Model U, que es una manera de usar Canvas la construcción del modelo de tú como modelo de negocio, tú como marca personal. Entonces a mí me encanta Canvas, entonces yo no hablo mal de Canvas, me gusta Canvas, no creo que esté pasado de moda, simplemente que en los contextos en los cuales yo estoy trabajando en este momento hay herramientas más, más efectivas. Entonces, en ese orden de ideas, eh, digamos que considero que sigue siendo pertinente el tema de usar el Canvas. ¿Sí? El organismo final, que es simplemente una aceleradora, básicamente lo que hace es darle apoyo a las empresas ya consolidadas, porque nosotros tenemos que acompañar las empresas fuera del proceso de creación. Acuérdense que hasta el 42º mes de haber pagado nómina se considera una empresa realmente ya que puede estar suelta. Entonces, durante ese periodo de tiempo los acompañamos a través de la aceleración, y en ese orden de ideas tenemos ese cimiento, ese apoyo. Aquí hay un slide interesante porque este está con cifras, comparando algunos indicadores de los que yo les hablaba atrás, de lo que es Colombia y cómo se comporta el Caribe. Entonces quise hacer esta comparación para que ustedes vean cómo los indicadores se invierten y dónde se ve evidenciado que uno de los principales problemas que tenemos en Colombia es la falta de disciplina. El 77% dicen que el emprendimiento es una cosa muy chévere, que les gustaría vivir el emprendimiento, pero tan solo el 6% finalmente consolidan empresas, ¿sí ven? En cambio, en Centroamérica, en el Caribe, el 70% nomás piensan que sería muy chévere ser emprendedor, pero el 8% logra consolidar. Entonces, cuando ustedes ven esos indicadores que son los extremos de la cadena, se dan cuenta que en Colombia tenemos un problema mucho más profundo de disciplina que el que tienen otros latinoamericanos en el tema de emprendimiento. Entonces, ahí tenemos que ser claros en esa variable y en esa realidad. Aquí hay dos maneras de ver el emprendimiento, ¿sí? Y estas entidades espero que les sean útiles para aquellos de ustedes que están pensando en llegar al mercado nacional. eh, y es que hay unas mesas de trabajo constituidas desde dos frentes. La mesa del emprendimiento por necesidad, que es donde están el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el SENA, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República a través del programa Colombia Joven, el Ministerio de Educación Nacional, Asocajas, Bancoldes, FENALCO, Corporación de Emprendedores por Colombia, que es una entidad, una ONG muy interesante, que básicamente el rol que cumple es conectar al emprendedor con las grandes, en este caso con Cencosud, para poner productos en los lineales de Cencosud con unas condiciones un poco diferentes a las que tienen para el proveedor convencional. ACOPI, ACIET, que es una asociación en la cual nosotros, digamos, las universidades hacen parte, la Red Universitaria por el Emprendimiento, que reúne la Fundación Corona, y hay algunos invitados eventuales, digamos que es el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura, la Unidad Administrativa Especial. El problema tal vez no sea emprendimiento, pero en Colombia la parte fiscal y tributaria es muy alta en cuanto a impuestos. Esto hace que sea difícil madurar. Sí, cierto, Alberto. Eso es un tema que hemos venido manejando a lo largo de toda la charla, pero también, como es cierto, también he dicho y quiero ser enfático en que muchas veces es la falta del entendimiento del sistema tributario el que lleva al fracaso, ¿sí? Y que de una u otra manera
William, gracias, ya te contesto. Alberto, eh, eh, cuando tú pienses en un negocio, lo primero que tienes que hacer, y nosotros lo hacemos a través del desarrollo de la planeación estratégica, es hacer, por ejemplo, una matriz Pestel, ¿cierto? Donde la mayoría de la gente le parece que eso es terrible, que es muy difícil, que es complicadísimo, que para qué ponemos a hacer eso. Pero, por ejemplo, en esa, en ese escenario, en el escenario del Pestel se intencionaliza, se evidencia de manera absolutamente tangible cuál es el comportamiento tributario del sector en donde tú te vas a meter, ¿sí? Cómo se debe manejar la nómina, cómo se puede flexibilizar la nómina dentro del contexto de la legalidad, cómo se puede utilizar mano de obra calificada a través del modelo de teletrabajo y eso te baja costos de operación significativamente, cómo puedes en un momento determinado convertir donaciones en exención tributaria. Entonces, todas esas cosas ayudan al tema. Sí, existe el problema del tributo, es cierto, pero hay dos caminos siempre, o resistirse o interpretarlo y manejarlo. Cuando tú lo entiendes, cuando tú lo averiguas, cuando tú sabes cómo funciona, pues realmente puedes manejarlo. Yo no estoy diciendo que no existe el problema y estoy de acuerdo contigo, Alberto, en que el problema existe, pero hay que encontrarle fórmulas de salida porque la alternativa es sentarse en el pavimento y ponerse a llorar y eso no es lo que debemos hacer. Nos acostumbramos a tocar puertas y a no insistir cuando no se abren. Yo no sé si ustedes conocen el tema de, gracias, Univirtual, eso es Pestel. Nos acostumbramos a tocar puertas y a no insistir. Pues resulta que yo, pues no sé qué tan gracioso puede hacer esto así por virtual, pero pues lo he hecho en presencial. Yo tengo una historia de una historia mía, de mi casa. Yo tenía una perrita que se llamaba la Cookie. Y la Cookie era una perrita French Poodle. Quiero que se imaginen una perrita French Poodle toda letosa moviendo la cola y sacando la lengua. Y cada vez que en mi casa golpeaban o cada vez que golpeaban tac, 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 la Cookie salía corriendo y sacaba la lengua y salía a mirar a ver quién era. Y no importaba si en la casa golpeaban 5 veces al día, todas las veces la Cookie sacaba la lengua, movía la cola y salía corriendo con los ojos desorbitados a mirar a ver quién era. Un día yo me quedé mirando a la Cookie y yo me preguntaba, ¿será que la Cookie espera que algún día sea un Doberman que le diga, hola Cookie, vamos a dar una vuelta? Y yo creo que eso nunca iba a pasar y sin embargo la Cookie se murió, salía corriendo todas las veces que le golpeaban y abría la puerta a ver si era para ella. Y a muchos nosotros que somos seres humanos nos pasa que tras uno o dos fracasos en la vida decidimos no volver a intentarlo. Y eso sí me parece que es trascendental porque definitivamente uno no sabe cuál es el golpe que va a romper la roca. Y yo conozco mucha gente que lo ha intentado muchas veces y se ha fracasado. A mí personalmente me ha tocado estar en el pavimento. Y que hijo de madres, uno tiene que sacar energía y otra vez, y sacar energía y para adelante. Bueno, volviendo acá para ver si acabamos con la sí, la Cookie se quedó con los crespos hechos. Y además murió virgen. No, mentiras, no sé. El emprendimiento en Colombia, entonces mesa de emprendimiento por necesidad y tenemos la mesa de emprendimiento por oportunidad. Entonces, la mesa de emprendimiento por oportunidad pues establece ya unos organismos como por ejemplo Impulsa, que básicamente no transfiere recursos directos a todos los emprendimientos. No, Camilo, no existe, el fracaso puede ser el uno y en el 2 la logras, o puede ser el 1000 y en el 1001 la logras, ¿sí? Entonces, definitivamente, lo que pasa es que sí hay mecanismos, como he venido tratando de ilustrar a lo largo de esta conversación, y es que, eh, ya te contesto, Cuencar. Camilo, hay un tema concreto y es que las metodologías a las que yo me he referido, es decir, Customer Development y Design Thinking y la planeación estratégica generativa, lo que disminuyen es el riesgo de que fracases, ¿sí? Y lo que te facilitan es que a través de una observación que no dura más de 15 días, por ejemplo, Customer Development se hace en 15 días, tú ya te das cuenta si esa idea de negocio que tienes realmente tiene potencial o sencillamente tú mismo te vas a dar la respuesta de que no funciona. Entonces, si tú utilizas la metodología adecuada, no vas a estar sufriendo o pensando si la idea es buena o no. El crecimiento de las startups en Colombia, Pecuencar, es vertiginoso. Realmente casi que todos los modelos de patrocinio de Impulsa,
a apps.co y en general otra serie de recursos estatales están orientados específicamente a patrocinar el desarrollo. De hecho, en Colombia hay un modelo que se llama Vivelab. Vivelab es un sitio que se monta con equipos y software de última generación donde se le da asesoría a las personas que traen una idea para que hagan aplicaciones. Entonces ese es un tema que acá en Colombia tiene mucho, pues en el mundo, ¿no? Yo el otro día leía unas cifras que dicen que el, el, el mercado de aplicaciones para las personas entre 18 y 20 años equivale a 5 veces el mercado del café que vende Colombia, solamente en ese rango de edad. Entonces estamos hablando de unos mercados violentos. Entonces, en estos escenarios de mesa de emprendimiento por oportunidad está, por ejemplo, Impulsa. Eh, uno mismo podría, Santiago, pero realmente la riqueza del taller está más yo, por ejemplo, una de las cosas que le propongo a la universidad es que desarrollemos algún tipo de convenio en el que yo les podría en un momento determinado acompañar un proceso de design thinking a través de expertos. Y esto ya tenemos el desarrollado el módulo 100% virtual. Entonces, yo sí te aconsejo que leas, me parece chévere, pero definitivamente el acompañamiento es fundamental para que pase. Bueno, entonces acá en la mesa de emprendimiento por oportunidad quiero resaltar simplemente, por ejemplo, el caso de Bancoldex, ¿sí? Donde fundamentalmente tenemos la posibilidad de lo que es el modelo Impulsa, que no es como emprender que tú llegas con tu proyecto y te dan recursos, sino que regularmente hacen convocatorias específicas sobre tipos de modelos específicos de negocio o concursos. Y si te lo ganas, entonces te dan unos recursos, te das unas becas y una cantidad de cosas así. Voy a ir un poco rápido para ver si pueden hacer unas últimas preguntas. Esta es la Red Nacional de Emprendimiento después de la Ley 1014. Esta presentación pues queda en manos de la universidad para que se las compartan. Aquí, por ejemplo, existen algunas fuentes actuales y algunas cosas que deberían ampliarse, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá algunas entidades y ya para finalizar, algunas instituciones de apoyo y soporte al emprendimiento, como el Parque Innova, el Parque Empresarial de Innovación que queda en el ecosistema más fuerte que tiene Colombia de emprendimiento es el de Antioquia. Y sin embargo, las cifras que estamos alcanzando en Bogotá con el modelo que les acabo de contar ya le compiten. Obviamente hay incubadoras como Guaira que son de alcance internacional, Parque Soft, con el Bogotá Región es una cosa muy buena, ellos nos transfirieron la tecnología del design, de Customer Development. eh, Colciencias a través de diferentes, digamos, estrategias. Está Ventures, que es una alianza de algunas revistas importantes del país con el sector real para generar eh, concursos, la Cámara de Comercio que apoya. Y finalmente, les quería dejar esta tarjeta de crédito que se las quiero regalar a todas ustedes porque esa es la tarjeta de crédito del emprendedor, que está fundamentalmente conformada por la inspiración que genera ideas, que a partir del compromiso genera acción. La acción genera disciplina cuando consolidas hábitos, ¿cierto? Y si logras eso, tienes un modelo que rompe paradigmas, genera cambio, inspiración y te llena de plata, compañero. Con eso cierro la conferencia. Yo espero que haya sido de su agrado y quedo pendiente por si hay alguna otra última pregunta. Yo no sé cómo estemos de tiempo, compañeros moderadores. Bueno, sí, vale. Camilo, dime. Aló. Bueno, quiero contarles un ejemplo de éxito. No es una empresa pequeña, pero sí es una empresa es un caso de éxito muy chévere. Mm, las incubadoras en Colombia, Luis Leonard, realmente son, ¿cómo te dijera? Para que no suene tan feo. No han sido muy exitosas. Realmente solamente hay un fenómeno de incubación exitoso y es el de Medellín. Las demás incubadoras del país terminaron ejecutando recursos públicos y desvirtuando la razón de ser de su trabajo. En Colombia el fenómeno como tal de incubación no ha sido muy exitoso, no funciona muy bien. Eh, Colombia se llenará de emprendedores porque nos estamos envejeciendo jóvenes a los 40 ya es difícil para conseguir un empleo. Yo creo que, ¿qué te digo yo, William?
Yo creo que sí, pero no solamente por el hecho de la empleabilidad después de los 40, porque es cierto, es muy difícil, sino la misma realidad del sistema yo creo que nos va a llevar a que desde ciertos aspectos de nuestra economía, como por ejemplo el turismo, eh, las aplicaciones móviles. Hay mucha gente que se está interesando en esto y hay muchas políticas del gobierno que están impulsando esta realidad, pero sobre todo, realmente somos un país de emprendedores. Ese 77% no es porque sí. Lo único en lo que nosotros tenemos que trabajar es en la disciplina. Mintic tiene una serie de políticas, por ejemplo, los ViveLab y los puntos Vive Digital, específicamente los ViveLab es una política de emprendimiento patrocinada por Mintic, Luis Leonardo. Esa es una política de emprendimiento que viene, acérquese a un ViveLab, donde, bueno, los que estén en Colombia o los que vengan, y ahí pueden encontrar apoyo interesante desde el punto de vista, sobre todo académico y técnico, para sus emprendimientos. Muchachos, rápidamente les quiero contar, para cerrar bien, finalizar esta sesión, un producto que se desarrolló a partir de la utilización de la metodología de Customer Development. Se analizó una población específica en Colombia que eran aquellas personas que por el rol que desempeñan, por el trabajo en el que están, eh, deberían mantenerse despierta más de lo normal. Una vez se identificó esa población, que es el centro del Pentágono, se lanzó la primera hipótesis y es eh, ¿para qué o por qué estas personas deberían mantenerse alerta o despiertas? Entonces se formuló esa hipótesis y luego se preguntó cómo están haciendo para mantenerse despiertas hoy por hoy, ¿sí? La respuesta a esa pregunta en Colombia es que la gran mayoría de las personas toman café para mantenerse despiertas, ¿sí? Y el café es una bebida muy económica, acá lo llamamos tinto. Un tinto vale 800 pesos, 1000 pesos, es muy barato, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta, la siguiente hipótesis, como les conté cómo funciona el Pentágono, era, bueno, ¿y qué frustración le genera al que toma café el tomar café? Y entonces encontraron muchas cosas, como por ejemplo que a la gente no le gusta quemarse la lengua, que cuando es, por ejemplo, un taxista específicamente el que se va a tomar un café, tiene que perder mucho tiempo, y entonces puede perder una carrera y así mismo dinero, que si se lo va tomando cuando va conduciendo se lo echa encima y se mancha el pantalón. Entonces decidieron hacer una hipótesis de un producto que sirviera para mantener a las personas despiertas durante más tiempo, que se pudiera consumir frío, que viniera en una botella y que adicionalmente a eso fuera de bajo costo. Y entonces sacaron un producto que yo creo que casi todos deben conocer, y si no les cuento, se llama Vive 100. Es una bebida energética a base de guaraná que vale 1200 pesos en un semáforo, casi lo mismo que un tinto, y que hoy en día vende toneladas, o más bien cientos de metros, de miles de metros cúbicos, y lo generaron utilizando la metodología la metodología Customer Development. Entonces, para complementar la respuesta que les di a algunos de ustedes, este caso es un caso de éxito utilizando la metodología del Pentágono de Texas. Entonces, y hoy en día incluso, digamos, en términos de la parte técnica, estamos hablando de entrar al mercado por brecha, ¿sí? Entonces, uno puede entrar por brecha alta o por brecha baja. Estos señores entraron por brecha baja. Otro día en otra charla les hablo de cómo se entra por brecha alta. Yo les agradezco mucho por su tiempo. En este momento debo ingresar a otro compromiso que tengo. En serio, espero que esto haya sido de utilidad y de agrado para todos ustedes, y quedo muy pendiente de cualquier otra necesidad, y finalizo agradeciendo a U Virtual por el espacio que ha generado y por el tema, fundamentalmente, que nos dio la oportunidad de compartir. Hasta luego, que estén muy bien, muchachos. Bueno, muchas gracias, profesor Fabio. Creo que fue muy interesante la charla. Cualquier duda que tengamos, le podemos escribir un correo por medio del coordinador Helber, y estaremos en contacto para de pronto futuros proyectos en conjunto. Entonces, Listo, a todos, muchas gracias, Tania. bueno, muchas gracias, gracias por asistir, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves, este jueves, a la misma hora continuamos con una charla de emprendimiento desde México. Entonces, que estén muy bien todos y hasta luego.